estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Continuando con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 8, en esta oportunidad nos corresponde desarrollar la actividad número 2, la cual tiene por título Definimos el problema aplicando la metodología de Design Thinking. El propósito de esta actividad es organizar y sintetizar la información obtenida que nos permite identificar las necesidades, insights y patrones con la técnica de saturar y agrupar. Luego vamos a definir nuestro problema formulando el POP para generar ideas creativas en nuestra próxima actividad. Bien chicos, entonces vamos a explicar el desarrollo de la ficha correspondiente a esta actividad número 2. Bien chicos, a continuación vamos a explicar la actividad número 2. Definimos el problema basándonos en la información obtenida. En esta oportunidad van a presentar como evidencias la aplicación de la técnica saturar y agrupar para organizar la información recogida en sus entrevistas en la actividad anterior. Van a aplicar la técnica del punto de vista para definir el problema y la técnica cómo podríamos nosotros para buscar resolver el problema planteado. Bien, recordemos que la situación significativa nos propuso como reto cómo podríamos elaborar prototipos que nos permitan reutilizar las botellas de plástico para reducir la contaminación ambiental. Bien, entonces vamos primero a definir la necesidad de los usuarios. Recordemos que para poder definir y desarrollar esta fase hay que trabajar con la información que se recogió en la fase de empatizar a través de la aplicación de la técnica de la entrevista, ¿no? Toda esta información que recogimos vamos a organizarla y a sintetizarla. En esta oportunidad vamos a aplicar la técnica de saturar y agrupar, que ya ustedes la conocen, ¿no? Y que nos va a permitir poder identificar las necesidades, patrones, ¿no? E insights que se muestran en las personas que entrevistamos. Recuerden que el insight son las revelaciones, ¿no? Es una verdad oculta que a simple vista no podemos descubrirla. Es aquella necesidad o verdadera motivación que se encuentra en la mente de las personas y que es importante conocer. Por ejemplo, dice, una persona va todos los días a correr porque manifiesta que desea estar delgada. Sin embargo, cuando la entrevistamos y le preguntamos por qué, podemos descubrir que el verdadero insight es querer ser aceptada por su grupo, ¿no? Entonces, a través de la entrevista nosotros vamos a poder descubrir realmente las verdaderas necesidades o motivaciones que tienen los usuarios en relación al reto desafío que estamos investigando, ¿sí? Entonces, para ello nos sirve esta técnica, ¿sí? Para poder nosotros identificar las verdaderas necesidades e insight que tienen los usuarios. Bien, recordemos que para aplicar esta técnica de saturar y agrupar, que ya la hemos visto, podemos usar post-it de colores, tarjetitas de cartulina u hojas pequeñas, lapiceros para poder escribir, ¿no? Toda la información que hemos podido recoger de la entrevista en estas post-it de colores o tarjetitas y cinta adhesiva para ir colocando cada una de esas ideas recogidas en una pizarra o pared, ¿no? De nuestra casa para poder visualizarlas mejor como se muestra acá, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos todas estas ideas, ¿no? Ahora vamos a agruparlas por temáticas similares, ¿sí? Hay ideas que se relacionan entre sí, entonces vamos a agruparlas por categorías, ¿sí? A cada grupo le vamos a poner un nombre, ¿sí? Que identifique a ese grupo de ideas que hemos agrupado. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo puedan comprender mejor, ¿sí? En este ejemplo, recuerden que yo coloqué como ejemplo la clase anterior en la actividad 1. Fue mi reto desafío el siguiente: ¿cómo podríamos elaborar prototipos de objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado para promover la reducción de la contaminación en la urbanización La Rinconada de la ciudad de Trujillo? Sí, entonces, a partir de la información que me han dado en mi entrevista, en la información que he recogido de los usuarios, hemos saturado con estas ideas que ustedes observan acá, que voy a dar lectura a continuación, que están en relación al reto desafío, ¿sí? Estas ideas
se han sacado en base a las respuestas que nos han dado a las preguntas que hemos formulado a los usuarios y también en lo que yo he podido observar a los usuarios que entrevisté. Entonces acá hay algunas. Nos dice: las botellas de plástico contaminan el ambiente, las botellas por lo general se botan a la basura, deberían hacer casitas para los perritos de la calle, nos dice un usuario. He visto que han diseñado casitas para perritos con botellas. Intenté reciclar, pero no puedo llevarlo a otro lugar y eso me estresa. Se puede reciclar y reutilizar para crear otras cosas útiles. Me gustaría reciclar, pero no tengo tiempo para hacerlo. Sé que hacen ropa con las botellas de plástico. Me gustaría reciclar para generar ingresos. Las botellas se pueden vender para ganar algo de dinero. Por mi casa hay una persona que recicla y gana dinero con ellas, ¿no? Entonces, estas son algunas de las ideas que hemos recogido de los usuarios. Ahora lo vamos a agrupar por temáticas o categorías, ¿sí? Ahora, las temáticas o categorías que ustedes van a agrupar, el nombre que le coloquen ya depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, yo he considerado acá 3 categorías. Si ustedes creen conveniente colocar más categorías, eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Yo he colocado solo 3: opiniones, sentimientos y utilidad. Y estas ideas que ustedes ven acá se sacan de esta parte, ¿no? Del paso 1, de todas las ideas que hemos saturado, vamos a ir seleccionando y vamos a ir clasificándolas en estas categorías o grupos, ¿no? Por ejemplo, en opiniones, ¿qué hemos colocado? Hemos colocado alguna de estas ideas, ¿no? Por ejemplo, que el plástico contamina el ambiente y nadie hace nada. Que se puede reciclar y reutilizar para crear otras cosas útiles como para los animales domésticos, que las botellas se pueden vender para generar algo de dinero, quizás podamos hacer algo para las mascotas de la calle. Las botellas por lo general las botan a la basura, una vez que compren el producto con botellas no le da otros usos, dice, ¿no? Si junto las botellas para poder venderlas puedo ganar dinero. Observo que la gente genera ingresos con la venta de botellas. Sentimientos, ¿no? Intenté reciclar, pero no puedo llevarlo a otro lugar y eso le estresa, ¿no? Ese es un sentimiento que me ha manifestado un usuario. Me gustaría reciclar, pero no tengo tanto tiempo para hacerlo. Soy consciente de que consumir productos con botellas de plástico hace daño al medio ambiente y eso le hace sentir un poco mal. Le da mucha pena que se habla mucho de contaminación, pero no se hace nada. Sé que nos genera enfermedades, por ello sí deberíamos todo reciclar, pero no sé cómo hacerlo mejor. En utilidad, ha visto que las personas son creativas y utilizan las botellas como platos para sus gatos. Una vez con botellas hicieron una casita para un perrito. Sé que hacen ropa con las botellas de plástico. He visto hacer bonitos trabajos en manualidades con botellas. Con una botella hice un juguete para mi mascota, ¿no? Entonces, como ustedes ven, toda esa información se ha organizado ya y se ha agrupado. Sí, esta información que está acá se saca del paso 1, de todas las ideas que hemos saturado y hemos recogido de los usuarios. Muy bien, chicos, entonces en el paso 3, ya una vez que tenemos todas las ideas organizadas y sintetizadas, vamos a identificar los insights, ¿no? Para ello, según el ordenamiento de las tarjetitas, la persona en el fondo dice que está preocupada por el ambiente y desea reciclar. Un insight encontrado es con relación a sus mascotas. ¿Por qué? Porque nos dice ahí, si ustedes han prestado atención, nos dice que disfrutan mucho comentar sobre ellas, ¿no? Mencionan que han hecho, por ejemplo, casitas para mascotas, juguetes para mascotas con las botellas que han reciclado. Luego de organizar y sintetizar la información, ahora vamos a definir el problema de una forma más clara y precisa con los insights o revelaciones encontradas, formulando el punto de vista, ¿sí? Acá vamos a utilizar el POV, que es el punto de vista, que ya hemos visto que tiene 3 elementos importantes, que son el usuario, la necesidad y el insight o revelación. Sí, recuerden que la necesidad siempre tiene que empezar con una palabra que
tiene que ser un verbo, ¿sí? Los usuarios son el segmento de personas a las cuales se observó y entrevistó. Bien, a continuación yo les coloco un ejemplo. Sí, en base a la información que hemos podido recoger en la entrevista y que ya hemos organizado aplicando la técnica de saturar y agrupar, acá vamos a formular el problema o necesidad que hemos podido identificar, que las amas de casa de la urbanización La Rinconada de Trujillo necesitan reciclar botellas de plástico haciendo objetos utilitarios. ¿Por qué consideran que se debe contribuir a reducir la contaminación ambiental y también cuidar la salud de los animalitos domésticos, ¿sí? Entonces, en base a estos tres elementos, uniendo estos tres elementos en una sola frase, debemos redactar el problema. Sí, observen acá están los usuarios, que son las amas de casa de la urbanización La Rinconada de Trujillo, que necesitan reciclar las botellas de plástico haciendo objetos utilitarios, porque consideran, ahí está el insight, que se debe contribuir a reducir la contaminación ambiental y cuidar la salud de los animales domésticos. ¿Y por qué hemos colocado eso? Porque dentro de las respuestas que nos han dado han mencionado mucho mascotas, ¿no? Ustedes ven que ahí mencionan que han hecho juguetes para su mascota, han hecho casitas para las mascotas de la calle. Entonces por ello lo hemos considerado dentro del insight, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta esta información que recogemos de la entrevista para plantear las necesidades, motivaciones, ¿sí? En el insight. Bien. Entonces, a partir de ello, de ese ejemplo, ustedes van a formular su problema en relación a su reto o desafío, luego de haber identificado adecuadamente los insights, ¿sí? A través de la información que han recogido en sus entrevistas, ¿no? Van a poder definir su problema real de los usuarios que han entrevistado. Bien, luego vamos a aplicar la técnica como podríamos nosotros. Esto nos va a servir para pensar cómo podríamos resolver el problema, ¿no? Por eso es que vamos a agregar la pregunta inicial al POC propuesto anteriormente. Vamos a agregarle esta pregunta: ¿cómo podríamos nosotros hacer que las amas de casa de la urbanización La Rinconada de Trujillo reciclen las botellas plásticas usando objetos utilitarios para contribuir a reducir la contaminación ambiental y cuidar la salud de los animales domésticos? Entonces, uniendo todo ello, formulamos acá la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos? Como ustedes ven, que tiene que contener estas partes. La pregunta inicial: ¿cómo podríamos hacer? ¿Para qué? Para que las amas de casa de la urbanización La Rinconada de Trujillo reciclen, ahí está la necesidad, botellas de plástico haciendo objetos utilitarios. ¿Para qué? Para contribuir a la reducción de la contaminación ambiental y cuidar la salud de los animales domésticos. Sí, entonces en base a este ejemplo, ustedes van a acá formular su pregunta: ¿cómo podríamos nosotros? Bien, a partir de esta pregunta, recuerden que nos va a servir como foco creativo para que en la siguiente actividad número 3 podamos plantear idea-solución a esta pregunta, ¿sí? En relación al reto desafío que hemos propuesto. Bien, la ficha de esta actividad la pueden encontrar en la descripción del video. Les agradezco mucho por ver este video. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Bendiciones.